Buenos días para todos. Mi nombre es Armando Castro. Estoy encargado del curso de materiales industriales para ingeniería industrial. De profesión soy ingeniero metalúrgico, con el mayor de los gustos para poder colaborar en esta web conference que no les puedo dictar la próxima, el pasado jueves o viernes, entonces con el objetivo de poderles colaborar al máximo en el desarrollo de estas mismas actividades. A ver, como acto inicial quiero presentar la tercera unidad que se encarga de lo relacionado con los polímeros, cerámicos y compuestos. Hablando de los materiales poliméricos, que son los materiales de mayor trabajo hoy en día y que obviamente son materiales que generan muchísimas basuras en nuestro entorno. Sin embargo, son materiales que han reemplazado prácticamente los materiales metálicos debido a que son livianos, muy resistentes a la corrosión y sobre todo que se pueden diseñar químicamente para una cantidad de aplicaciones y usos que los vemos en la cotidianidad, en bolsas plásticas, los vemos en las botellas de embalaje, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos varias actividades para realizar. Primero que todo, una actividad individual recordándoles efectivamente que esta actividad individual que vamos a realizar nosotros se tiene que subir al foro como trabajo individual, es decir, no se tiene que subir para poder compartir puntos, para crearla en el foro, no, esta la hace cada estudiante por aparte y sube un trabajo final en PDF al foro, porque he visto que hay algunos estudiantes que en esta parte individual empiezan a subir que el punto 1, que el punto 2, que el punto 3, no. En esta parte cada estudiante tiene que participar en forma individual en el foro y tiene que hacerlo de una forma completa, desarrollar todos los puntos completos y subir un solo trabajo con su nombre y todas las características y estructura de un trabajo. Entonces, tiene que ser en formato PDF, como dice aquí, no se desarrollan trabajos individuales, etcétera. Consta de 6 puntos. Ahorita más tarde vamos a hablar un poquitico de ellos. Por ahora, entonces, solamente me resta decirles, señores estudiantes, que esta parte es importante. La cantidad de puntos que oferta este trabajo individual es de super interés para ustedes, porque no solamente les permite alcanzar el puntaje, sino permite sacar provecho de la actividad. Recordando que en lo posible debemos hacer las actividades buscando aprender, más no buscando simplemente generar una calificación. El trabajo colaborativo consta de 5 puntos, se siguen roles, se debe solicitar en qué voy a participar. 3 días antes de finalizar el foro no se reciben aportes, muchachos, esperemos que eso quede claro para ser equitativos, para tener equidad, porque no es justo que algunos estudiantes estén ingresando apenas unos pocos instantes antes de finalizar la actividad y entonces ya tengan una nota que obviamente pues no sería la adecuada. Bien, en el trabajo individual nos hace falta una parte que dice completar el siguiente cuadro comparativo con los principales materiales. En esta parte es justo presentarles. Cuando nos habla de materiales metálicos, esto es una matriz, un cuadro comparativo entre los metálicos, poliméricos, cerámicos y compuestos. Nos habla de la densidad, pues obviamente los materiales metálicos son más densos que los poliméricos, obviamente un metal pesa más, tiene mayor densidad, pero podemos buscar en el internet, por ejemplo, la densidad del hierro, que tiene una densidad de 8.3 gramos por centímetro cúbico, o así, algo así. Y si la comparamos con la densidad de un plástico, de un polímero, una baquelita, por ejemplo, la densidad es menor. Significa pues que los materiales metálicos son más densos, más pesados. Los materiales cerámicos, por su parte, son materiales duros pero a la vez frágiles. Cerámicos como por ejemplo las porcelanas, los materiales de la vajilla que tenemos en casa, etcétera. Todos estos son materiales cerámicos. El ladrillo, también la baldosa, son materiales cerámicos de muchísimo uso en la cotidianidad y en la ingeniería. Características de estos materiales que no son maleables, pero son muy duros, pero todo material que es duro obviamente es frágil, es decir, que después de cierto esfuerzo de flexión el material se va a romper, va a fracturarse. Como materiales compuestos, estamos hablando que son combinación de los 3 anteriores, de 2 de los anteriores o 3 de los 3 anteriores. Un ejemplo muy claro de todo eso es el Tetra Pak, que es el material con el cual estamos nosotros o se está embalando los jugos o la leche, etcétera. Es un material Tetra Pak que tiene 3 componentes.
Tiene la parte plástica, que es la parte polimérica, tiene aluminio reforzado que por la parte metálica. Eh, Como parte cerámica podemos decir que tiene papel y cartón. Entonces esas son tres cositas que forman este material y forman un material compuesto. De acuerdo que Tetrapac se diseñó inicialmente para poder obtener un material que soportara perfectamente las condiciones del ataque químico de los alimentos y no se deformara, soportara muchísimo tiempo sin necesidad de ninguna dificultad, de que pudiera descomponerse y que el alimento perdiera sus condiciones. También este material logra conservar bebidas alcohólicas, etc. Sin embargo, hay un problema con el Tetra Pak, y es que es un material tan bien diseñado que su degradación pues es muy difícil. Entonces pensemos, ¿cuánto tiempo dura nosotros en consumir un jugo de caja? Básicamente nada. Eh, y ya desechamos ese material. Lo que hace es aumentar el número de material de residuo en nuestro ambiente. Es increíble que nuestro país no haya salido de su desarrollo, pero ya está en la era de la contaminación. Eso es, también de nosotros tenemos que pensarlo como futuros ingenieros de la industria colombiana. En cuanto a la conductividad eléctrica, sabemos que los metales obviamente son excelentes conductores eléctricos, pero los polímeros como el caucho, por eso el material caucho que protege los cables, pues realmente son aislantes. Los cerámicos pueden ser aislantes, pueden ser conductores, pueden ser semiconductores, igualmente los compuestos. Estamos hablando aquí de la facilidad con que permite el paso de la corriente eléctrica. Entonces, vemos la mayoría de los cables son hechos de cobre. El mayor conductor eléctrico, pues obviamente la plata, pero desde luego que el cable de plata sería muy costoso porque este material es escaso en la naturaleza y su proceso de extracción, desde luego que también es bastante costoso. Por lo cual, de ese material es costoso, no sería un material que daría utilidad para fabricar cables en este material. Únicamente se fabrica en el cobre, que es de mayor abundancia, más fácil extracción, más yacimientos en el mundo. Bueno, igual se fabrica cables y también es un material altamente reciclable. Cuando hablamos de la conductividad térmica, estamos hablando de la facilidad para transmitir el calor. Ojo, nosotros cuando hablamos de conductividad térmica, entre menos sea la conductividad térmica, significa que el calor pasa más fácilmente. Si nosotros tomamos una varilla metálica y calentamos por un extremo, fácilmente el calor va a pasar al otro extremo. Pero si tomamos una varilla de cerámica, por ejemplo, un baldosino, un trozo de baldosino, etcétera, y calentamos por un lado, debemos esperar mucho tiempo antes de que el calor llegue al otro extremo. Ahí veremos la diferencia en la conductividad térmica entre el metálico y el cerámico. El tipo de enlace químico, el enlace metálico, obviamente es un enlace que permite la conductividad eléctrica, permite el brillo metálico, permite la conducción de algunas cositas. Eso es lo que hablamos del tipo de enlace químico. Entonces, el tipo del material metálico, enlace metálico. El material polimérico, obviamente, es un material orgánico proveniente en la mayoría de la industria del petróleo. Y en la mayor parte del material es enlace covalente. El material cerámico es un enlace iónico. Y el material compuesto, como es compuesto, puede ser de los dos. Repito que esta circunstancia, cuando hablo de los enlaces, la forma como se enlazan ya está claro en la primera unidad del módulo, pero yo hago aquí referencia muy enfática para que ustedes le den como una visión a qué son los tipos de enlaces y la manera como se utilizan y se van a utilizar desde luego para seleccionar un material. Nosotros conocemos cómo es que está unido el material. La idea del enlace nos permite fácilmente meternos en nuestra cabeza de qué tan útil es este material y qué lo podemos utilizar. A nivel de la industria, los materiales nos ofrecen cantidad de diversidad de cosas, pero nosotros tenemos que saber exactamente según precio, según utilidad, según beneficio, qué es lo que nosotros necesitamos. El ordenamiento atómico con formación de cristales, el enlace en los metales, tiene organización cristalográfica, ustedes recuerdan los empaquetamientos cristalográficos para la primera unidad del módulo. Los polímeros no tienen ordenamiento cristalográfico, los cerámicos sí tienen algún grado, especialmente los silicatos, se organizan en forma de coronas. La dureza, hablamos que los materiales metálicos no son duros. Si saben, nos damos cuenta, dureza es la capacidad de ser rayado. Y el material metálico, obviamente, es un material que no es duro, es un material que fácilmente se raya. El material polimérico, dependiendo del polímero, puede tener cierto grado de dureza. Y el cerámico es muy duro. El compuesto depende. La maquinabilidad se refiere a la facilidad para darle forma, para poderlo pulir, para poderlo tornear, etc. Obviamente el material metálico ofrece ventajas muy grandes, el material polimérico no ofrece muchas ventajas ahí, lo mismo el cerámico, igualmente el compuesto. En cuanto a la resistencia a la corrosión, que es una debilidad de los metales.
Los materiales más débiles a la corrosión son los metálicos, los que no son tan débiles son los poliméricos, los que prácticamente no son para nada débiles con respecto a la corrosión son los cerámicos y los compuestos obviamente no. Es decir que aquí tenemos una debilidad muy grande de los metales y por lo cual es reemplazado hoy día por los materiales plásticos. La refractariedad, la resistencia al ataque químico, el más resistente de todos es los polímeros. Los metálicos son muy nobles con las sustancias químicas, es decir, que ante un ácido o una base fuerte, estos metales tienden a degradarse. Cuando hablamos de la refractariedad, estamos hablando de la capacidad que tienen todos los materiales para soportar temperaturas muy elevadas sin que cambien sus propiedades. Los metálicos obviamente no tienen esta propiedad, los polímeros medianamente, pero los que tienen más propiedad refractaria son los cerámicos. Los compuestos depende del tipo de material compuesto, podría ser refractario o no. Facilidad de moldeado, para darle forma, primero los metales llevamos a calor, luego los colocamos sobre un molde, les damos la forma, etcétera. Entonces, evidentemente, son materiales de fácil moldeado. Los polímeros también. También podemos pensar en los cerámicos. Los cerámicos no son de fácil moldeado, son materiales de fácil pulido, pero no podemos llevarlos a estado líquido o colocarlos en un molde, ellos no tienen esa capacidad. Los compuestos, pues en el proceso de conformado de los compuestos, puedo decir que ellos tienen solamente un proceso de conformado, no podrían tener más de un proceso conformado porque entonces pierden sus características. La reciclabilidad yo creo que es la parte más importante. Los más reciclables, los metálicos, polímeros. Los cerámicos depende, porque a veces, por ejemplo, los cementos, las podemos reutilizarlas como material de agregado, como material de relleno, pero pues depende de muchas limitaciones. El material compuesto es el que brinda menor reciclabilidad de todos. Bien. Volviendo a nuestro cuento, en la unidad 3, que estamos hablando de un cierto tipo de materiales muy especiales, la clasificación de los materiales, tenemos los cerámicos. No solamente encontramos el cemento, también encontramos materiales cuales hecho la vajilla, también encontramos herramientas de corte hechas a base de cerámicas, como los silicatos, los ladrillos utilizados no solamente como ladrillo a la vista, como material de soporte para estructura, para obras civiles, también lo tenemos como ladrillo refractario en la fabricación de hornos, etcétera, que nos habla exactamente del enlace iónico. El material metálico, estamos mirando los aceros, los materiales que tienen organización cristalográfica, o sea, sus átomos se organizan formando figuras geométricas internas que permiten ser aprovechables con ciertas características, por ejemplo, maleabilidad, ductibilidad, etc. Los polímeros realmente estamos hablando de materiales que no tienen estructura o organización cristalográfica. Sin embargo, son materiales que desde luego brindan una gran alternativa porque son muy resistentes a la corrosión, no son atacables químicamente por sustancias químicas, soportan muy bien todas estas cosas. Y obviamente, los enlaces son covalentes. Los materiales poliméricos, como veremos más adelante, tienen dos formas de conformación, que es la conformación por adición y la conformación por condensación. De los polímeros artificiales, muy destacado la polimerización por adición, ¿sí? Porque pues obviamente se necesita un material que sobre ciertos materiales orgánicos le genere ciertas características, como es el que perder su enlace doble y dejar en una parte de la molécula una sustancia muy excitada para que se una con otra molécula similar y creen moléculas más grandes. Es algo así como el fraguado del cemento, después de que mezclas la mezcla arena, agua, cemento, te das cuenta que empieza a fraguar, empieza a secarse, empieza así. Lo mismo ocurrirá con los polímeros, tenemos el polímero, le agregamos el material que va a generar la sustancia que va a generar ese fraguado y empieza el polímero a endurecerse. Obviamente cuando el líquido le damos forma, después de darle la forma, dejamos que endurezca y esto ya tenemos entonces, dejamos que enfríe y después tenemos la forma exacta del objeto que queremos. Es alguna de las características, vamos a hablar más adelante. Los materiales poliméricos, en el caso que nos pone un ejemplo del mapa conceptual, el caso del concreto. Concreto porque es una mezcla de dos cosas. Concreto, estamos hablando de la mezcla de material metálico con material cerámico. Las dos. Como tal, el acero le brinda una buena resistencia a la tracción, es decir, a la flexión. El concreto como tal, o sea, la parte de cemento no tiene esta característica.
esa mezcla. Sin embargo, el concreto tiene una muy buena resistencia a la compresión, mientras que los metales no tanto. Es decir, hay un complemento de dos cosas, lo que es resistencia a la tracción por parte de los metales y resistencia a la compresión por parte del concreto. ¿No? Es un material que es un material reforzado muy fuerte, que le permite tener características ideales para las obras civiles. Bueno, la clasificación de los materiales. Bueno, los cerámicos, metálicos, prométricos, tenemos los cerámicos, ya vimos algunas características, ya les dije algunos solamente. Bueno, aquí nos colocan en el cuadro el grafito. Bueno, el grafito no podemos clasificarlo como un material eh, cerámico como tal, pero tampoco podemos calificarlo como material metálico, tampoco es un polímero. Digamos que sacando una conclusión, el grafito es un poquito más cerámico, así como lo está mostrando ahí. El grafito es el material que está en la punta del lápiz, pero también es un excelente conductor de la corriente eléctrica. El carbón, que es el segundo que aparece en nuestra imagen, ahí estamos mostrando el carbón, el carbón ya más conocido como hulla, es un combustible utilizado para producir calor, generar calor. Sí, tiene un alto poder calorífico y es una de las características donde más vamos a emplear. Bueno, aquí tenemos en estos tres cuadritos de abajo, son tres evoluciones del carbón. Este carbón, cuando envejece bajo procesos internos de la Tierra, se logra convertir en grafito. De ahí viene su palabra grafos, porque en la antigüedad se utilizó para realizar pinturas. Pero si envejece bastante en los interiores de la Tierra, podría llegarse a convertir en diamante, que es el carbón más puro. La lámina que no muestra ahí. Entonces, todos son del mismo carbón, pero damos cuenta que varían los tres tipos de enlace. Uno de los tres tipos de enlace. Entonces, aquí tendríamos el enlace característico de los cerámicos, es el enlace iónico, Van der Waals. Los cerámicos, materiales cerámicos, la característica de estos enlaces que son materiales que no son maleables, tienen buena resistencia al rayado, son duros, pero igualmente no permiten flexión, tienen un esfuerzo de flexión muy grande y los va a romper. El enlace metálico de los metales quiere esta característica: buena conductividad eléctrica, brillo metálico, o sea, permiten reflejar la luz. Y los materiales poliméricos, el enlace es un enlace covalente, es un enlace de metal, es un enlace covalente que permite, el enlace covalente, la característica es que tiene la unión entre moléculas no es tan fuerte, por eso entonces podemos hablar de materiales con bajo punto de ebullición, bajo punto de fusión, pero son materiales que tienen una característica importante, que es que se permiten flexionar, doblar. Ahora, los materiales compuestos pueden tener enlaces covalentes, enlaces iónicos, enlaces de Van der Waals, porque como son compuestos es la mezcla de varios de los anteriores, de cerámicos, metálicos y polímeros. Ejemplos tenemos la sílice, hierro, sus aleaciones, para ejemplo la sílice para los materiales cerámicos. También tenemos la arcilla, que es el material en el que se hace el ladrillo. También tenemos el mismo cemento, los componentes del cemento. También tenemos la piedra caliza, utilizada para muchos como relleno, como etcétera. Son materiales, todos son materiales cerámicos. Tenemos la vajilla, o sea, la porcelana, que se proviene a partir de las arcillas que son silicatos alumínicos, potásicos, son sustancias que encontramos en la Tierra con ciertas características, por ejemplo, que tienen unos enlaces que son propios de las fuerzas de Van der Waals, por eso es que son plásticas, se permite una deformación fácil. En la fabricación de ladrillos simplemente les damos forma, luego con agua, humedecemos las arcillas con agua, le damos forma, luego las dejamos que se sequen al sol, que pierdan agua, y luego las metemos a un horno para que la sílice, que hace parte del material de la arcilla, entonces se convierta desde luego en una sustancia vitrificante, un vidrio que disuelve todo el resto del material y después se deja enfriar y ahí queda la ladrillo. En cuanto al bueno, esos son algunos. En cuanto a los metálicos, bueno, hablamos exactamente de aleaciones, porque cuando si hablan del hierro como tal, el hierro como tal no funciona. Funciona es el acero, que es la mezcla de hierro con carbón. Así en la actualidad nosotros no tenemos metales puros en la mayoría de los utensilios metálicos que utilizamos. Tenemos mezclas, tenemos aleaciones. Las aleaciones son mezclas homogéneas, ¿ya?
También tenemos en los, cuando hablamos de aleaciones, estamos hablando que hay un metal base. El acero, el metal base es el hierro. Y el metal que va a componer, que va, el otro metal, el otro material que se le mezcla ahí es el carbono. Por eso comprender el diagrama hierro-carbono es vital para que nosotros podamos desde luego sacar unas conclusiones valeras de cómo son los diferentes tipos de acero, porque lo único que varía en los diferentes tipos de acero es el porcentaje de carbono. Bueno, los enlaces, perdón, iban los materiales metálicos. Ahora vamos a ver los materiales poliméricos. Hay mucho que hablar aquí en material polimérico. Por ejemplo, aquí me coloca el polietileno, que es el mismo material en el cual están fabricados los vasos desechables. Nos coloca el polipropileno, que es el material en el cual están fabricadas las bolsas plásticas, en especial bolsa negra. El polivinilcloruro o PVC es el material de las tuberías. Todos estos son materiales muy reciclables, bastante reciclables, de gran uso en nuestra industria moderna. Con materiales compuestos hay unos ejemplos, por ejemplo el pavimento, el concreto, la fibra de vidrio, muy bien, es uno de los materiales que más utilizamos porque la fibra de vidrio tiene un polímero adicionado con la fibra de vidrio, es la mezcla de dos. Los vemos, por ejemplo, en las carrocerías de los buses, en la forma cuando carrozan un bus, casi todo es en fibra de vidrio, etc. Bueno, en cuanto a los enlaces, los cerámicos, el iónico, de esto ya habíamos hablado un poquitico, bueno, lo repitió. Ejemplos, bueno, cristales de sodio, cobre, etc. Esas son algunas, ya prácticamente está repitiendo varias de la información que ya vimos. Un criterio aceptado, normalmente, es el que simboliza en familias en función de la naturaleza de los componentes básicos y las propiedades de los materiales. Bueno, cuando hablamos aquí de algunas propiedades que se le hacen a los materiales, por ejemplo, la propiedad de compresión, que son dos esfuerzos, un esfuerzo que se hace sobre una probeta. Esta probeta tiene que tener unas medidas estándar, unas medidas específicas, según la norma STM de pruebas de materiales. Eso se hace todo en una máquina que se llama la máquina universal de fuerzas. Se hacen las pruebas de compresión, se hacen las pruebas de tracción, etc. Esas pruebas nos permiten eso es un ensayo destructivo que se hace obviamente sobre una probeta y nos permiten tener una visión más clara del material que nosotros vamos a utilizar para un fin específico. En la diapositiva tenemos un esfuerzo de flexión que tenemos pues aquí, el esfuerzo se da como está, permite el doblez. También se hace con una probeta, o sea, un trozo de material de medidas características según una norma, y el esfuerzo que se aplica también es según norma para que todo quede debidamente estandarizado. Entonces son las pruebas que se le hacen a los materiales que nos permiten definir la calidad, la especificidad, el uso, características del material que nos permiten establecer para qué realmente nos sirve. Las propiedades de los materiales son propiedades mecánicas, de conducción, eléctricas, magnéticas, nucleares, resistentes ópticas, etc. Bueno, los materiales metálicos. Aquí tenemos una característica muy importante, fundamental, lo que son estos motores que estamos viendo en esta parte. Estos motores, ponte a pensar en el proceso de fabricación, tiene que hacerse un molde, pues no todas las partes, porque hay muchas partes que se han fabricado por aparte, cada partecita, la parte de madera. Tenemos aquí, por ejemplo, el volante, esta correa. Todos estos son materiales, este es material caucho, eso es un material polimérico. Estamos viendo aquí, pero aquí sí estamos viendo materiales duros, puede ser hierro gris, por ejemplo, me estoy imaginando. Toda la cuna del motor, toda la parte básica del motor, hoy día se fabrica mucho en una aleación de aluminio debido a su bajo peso molecular, a su baja densidad y su alta maquinabilidad, se fabrica sobre todo en aluminio. Bueno, tenemos aquí hablando un poquito de materiales, son compuestos de sustancias inorgánicas, los metales no son seres vivos, fundamentalmente metales, generalmente no forman óxidos, porque cuando ya se forma un óxido estamos hablando de un mineral, una roca, por ejemplo el óxido férrico que es la pilita, o el óxido ferroso, que es la hematita, perdón, óxido férrico que es la pilita, que es utilizado para sacar hierro, extraer hierro. Pero obviamente el óxido metálico no tiene aplicación industrial. Es necesario hacerle un proceso de reducción, digamos está oxidado, hay que reducirlo para convertirlo en metal puro. Y desde luego ahí sí extraer el metal, llevarlo a un estado líquido, después darle forma, etcétera, para que se pueda utilizar. El tipo de enlace interatómico.
Enlace interatómico significa el enlace entre átomos. Ya tenemos un átomo, ahora el enlace que hay entre átomos conforma lo que se llaman las estructuras cristalinas específicas de los metálicos. Si ustedes recuerdan, las estructuras cristalográficas, una estructura cúbica centrada en el cuerpo, que cada átomo está en un extremo de un cubo y en el centro hay otro átomo, entonces como un cubo. Entonces realmente nos damos cuenta que los átomos que están en los vértices del cubo, solamente una octava parte del átomo estaría entrando entre la unidad, ¿verdad? Entonces, como son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como yo, perdón, 1, 2, 3, perdón, sí, 4, 4, 8, son 8, entonces significa que de todos los átomos que están en los extremos solamente cabería dentro de la unidad unitaria 1, más el átomo que está dentro serían 2, es decir que había 2 átomos por celda unitaria en la cúbica centrada en el cuerpo. Asimismo, hay cúbicas centradas en la cara. Son formas de organizarse en los átomos. Y esta forma de organizarse es fundamental porque nos permite describir propiedades como la resistencia a la atracción, resistencia a la tensión, resistencia a la flexión. ¿Qué más podemos decir? Resistencia aceptable hasta temperatura media, porque cuando se calientan demasiado ya se reblandecen y pierden su resistencia, especialmente la tracción. La resistencia a la tracción es la fuerza que se hace de tensión sobre una probeta, una varilla, se hace en la máquina universal de fuerzas. Como ustedes lo estudiaron en el capítulo anterior, al hacer una fuerza de tracción, todo material tiene un punto en el cual empieza a reblandecerse, a volverse blando, porque ya no es plástico, es decir, tiene un punto donde ya el material no regresa a su longitud inicial, sino ya se sigue deformando. Llega un momento en que obviamente el esfuerzo que se aplique ya es mínimo porque entra en una zona plástica hasta que el momento llega el momento de la ruptura. Todas esas son características de cada material metálico y son pruebas que se hacen a nivel de laboratorio. Bueno, ¿qué podemos decir? Son buenos conductores de carro, ya lo dijimos, porque tenaces, son deformables en general. Tenacidad significa que tienen resistencia al impacto, tienen densidades altas, ya lo vimos. La densidad, por ejemplo, de hierro, 100.3, creo que no es mal. La densidad de aluminio, 3.2, si no estoy mal, gramos por centímetro cúbico. Dentro de los cerámicos, encontramos, miren, creo que uno de aquí el ejemplo que nos muestra la diapositiva, los materiales cerámicos, no solamente el cemento, también la porcelana sanitaria, también los baldosines, etc. Son compuestos de sustancias obviamente orgánicas, fundamentalmente óxidos y sales metálicas, incluyendo metales puros. Tipo de enlace interatómico, el iónico, conformando estructuras de los cerámicos son malos conductores del calor y la electricidad, frágiles e indeformables, resistentes a altas temperaturas. Es la característica más importante. La característica más importante de estos materiales es que tienen una resistencia muy grande a la alta, o sea, son materiales refractarios. Tienen densidad media, también son utilizados como herramienta de corte, tienen una gran resistencia al rayado, por eso como herramienta de corte son fundamentales. Entonces, bueno, hablar de los materiales poliméricos es hablar de un universo. Están conformados, obviamente provienen de la industria del petróleo, conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno y otros elementos no metálicos. El tipo de enlace entre átomos es enlace covalente, conformado por largas cadenas lineales o redes, con nula o mediana cristalinidad. Estos poliméricos obviamente no tienen organización cristalográfica. No se organizan formando cubos, formando hexágonos, etc. No, se organizan al azar. Esa es una ventaja porque no puede una picadura de corrosión, no se traslada a lo largo de una línea recta dentro del material como se ocurre con los materiales metálicos. Debido a su organización son muy sensibles a un ataque corrosivo, a un ataque químico, porque el ataque químico se puede ir a lo largo de la línea o a lo largo de la organización de los átomos se puede dañar el material de eso es la ventaja que tienen los materiales poliméricos. Tienen una estructura completamente amorfa que no permite para luego la transmisión de una deformación. Bueno, el tipo de enlace interatómico es un enlace obviamente covalente. Covalente es el enlace en el cual ni se pierden ni se ganan electrones entre dos átomos. Recordemos la estructura de conformación del átomo. Tenemos dos átomos y los electrones que están en su último nivel de energía, como en su última capa, como en su última piel, son los que se comparten, se pierden, se ganan, etc. Recordando entonces estos últimos electrones para los que se unen de forma covalente se comparten entre dos átomos, formando así una unión
que se le llama enlace covalente. Sin embargo, aquí en los polímeros tenemos lo siguiente. Por ejemplo, pensemos en el eteno. El eteno es una sustancia gaseosa. Tiene dos carbonos en su molécula fundamental, en su unidad estructural. Dentro de esos dos carbonos hay un enlace doble. Si nosotros le agregamos un peróxido a este gas, este eteno obviamente lo vamos a convertir en etileno o en etileno. ¿Por qué? Porque ya el enlace doble entre los dos carbonos se ha perdido. Y ese electrón que usó para enlazarse en cada carbono uno con uno, ahora queda disponible para que él reciba otra molécula de etileno igualita a ella. Y ahora se va a formar un dietileno. Pero si no recibe otras, no recibe otras dos, entonces sería un trietileno. Pero si recibe muchas, sería un polietileno. Este tipo de conformación que acabo de explicar es la polimerización por adición, muy característica de los plásticos y polímeros artificiales, porque les recuerdo que también hay polímeros naturales, ¿no? Como por ejemplo, hablemos del almidón, hablemos del ADN, hablemos de las proteínas que son polímeros de aminoácidos, bueno, en general. Ahora, se forman grandes moléculas. Las moléculas son inmensas, no tienen un límite estructural establecido. En algunas de ellas son pesos moleculares muy altos, pero también tienen las características, son resistentes. A bajas temperaturas son muy resistentes, a altas temperaturas se reblandecen, obviamente no conducen el calor y la electricidad. Unos son frágiles, tenaces, plásticos, otros tienen densidades muy bajas. Aquí nos mostró el nylon, que es el material del cual están hechas las medias. Las medias, el nylon característica que no necesita planchado. Poliéster, donde tiene la cabeza las telas, sí, correcto ahí. Polietileno, los vasos desechables. También tenemos todos los plásticos. Hablamos aquí de materiales termoestables y termoendurecibles, que veremos más adelante. Los materiales electrónicos son compuestos de sustancias dinámicas en base de silicio y germanio, tipo de enlace nicovalente. Estos materiales electrónicos generalmente es un tipo de materiales compuestos. Aquí nos puso electrónicos, pero realmente son materiales compuestos. Si no vemos la pantalla del computador y lo que está hecho en la misma estructura de nuestro computador portátil, prácticamente todo es material compuesto. No es material de un solo material, sino de varios materiales, la mezcla de varios. Pues se dice que el enlace interatómico puede ser covalente. No siempre es covalente, puede ser covalente, puede ser iónico, de varias formas. Tienen propiedades de semiconductividad, es decir, son semiconductores, lo que son los compuestos. Bueno, aquí nos muestra el carrito de Fórmula 1 precisamente porque es uno de los materiales en los cuales se está haciendo esta parte del auto. Está hecho en fibra de carbono. De dos o más materiales citados en los apartados tendientes a mejorar las propiedades débiles de unos y potenciar las fuerzas. Como les decía al comienzo, simplemente aquí se trata de mezclar dos o más materiales. El material a potencial de propiedades se denomina matriz y el que potencia se denomina refuerzo. En el caso de la fibra de vidrio, materiales compuestos. El hormigón armado, como vemos ahí, una mezcla de cemento, gravilla, etc. De material con la matriz, el hormigón es reforzada, el refuerzo de la varilla metálica para conseguir mejores resistencias a la tracción. La varilla le brinda buena resistencia a la tracción, pero el hormigón le brinda buena resistencia a la compresión. Un comparativo de estos materiales. Energía mecánica variables son fuerzas versus desplazamiento, metálicos, comparativos entre materiales, o sea, la energía mecánica que necesitamos nosotros para producir una propiedad de fuerza de desplazamiento, para poderlos deformar, digamos, de longitud, que sobrepasa a los metálicos, a los polímeros y a los compuestos. Las propiedades, la propiedad térmica, es el calor,
la energía térmica ejercida por la densidad, la capacidad de coeficiente de transmisión, coeficiente de dilatación son algunas propiedades. Bueno, la densidad aquí, en cuanto a los metales, la densidad podría variar en el sentido de que al aplicar calor a un material, este cambie su volumen. Y si mantiene su masa, significa que la densidad disminuiría. En cuanto a los cerámicos, pues ocurre lo mismo, sino que los cerámicos no son materiales que cambian sus propiedades en forma significativa con el calor. Ellos más bien como que cambian a un nuevo material. Por eso entonces ellos cuando se someten a temperaturas muy extremas vamos a tener una pérdida total de sus propiedades, aunque son muy resistentes al ataque térmico. Bueno, la energía eléctrica, conductividad eléctrica de los metales es muy positiva, nadie más. Los de semiconducción, tenemos los semiconductores, aislamiento eléctrico, nada como los cerámicos y los polímeros. Propiedades magnéticas, esencialmente lo tienen los materiales metálicos, los cerámicos no la tienen. De capacidad ondulatoria, transmiten señales sinusoidales, lo hacen muy bien los metálicos, lo hacen bien los cerámicos, lo hacen bien los poliméricos. Las propiedades químicas, unos materiales como la electrodepositación o resistencia a la corrosión, tenemos por ejemplo que los materiales metálicos no son muy resistentes a la corrosión. Esta electrodepositación está refiriéndose a las celdas eléctricas como las pilas. Tenemos dos materiales metálicos y cada uno los conectamos a un cable y a una fuente generadora de corriente. Estos materiales metálicos los metemos sobre una sal o un baño ácido y entonces la corriente que se empieza a generar en uno de los lados va a producirse una disminución de su carga electrónica, es decir, se va a oxidar, mientras que el otro lado aumenta su cantidad de electrones, es decir, que se va a reducir. De esta forma entonces empieza a depositar material en un lado y en el otro empieza a desgastarse el material. Los que se producen esta electrodepositación solo son los metales. Algunos procesos de esta electroquímica utilizada aquí son, por ejemplo, el galvanizado, el silicado, etc. Bueno, ahí nos mostraron un ejemplito, densidad, ejemplo material, densidad acero en 1045, la densidad 7.87. Conductividad eléctrica, listo, conductividad térmica. Me explico por lo que creo que toca hacer en la tarea 2, es decir, la individual. En síntesis, muchachos, todo esto que se ha presentado son los tres materiales fundamentales que son los polímeros, los cerámicos y los compuestos. Podemos encontrar gran cantidad de aplicaciones y es una cantidad de materiales que encontramos en el uso moderno. Por ejemplo, yo les voy a preguntar a cuál de estos grupos pertenece el vidrio. El vidrio obviamente no es un polímero. El vidrio obviamente no es un material compuesto, bueno, excepto el vidrio reforzado, ¿sí? O el vidrio polarizado, si es un material compuesto. Pero si estamos hablando del vidrio como tal, el vidrio de la ventana, etc. Estamos hablando de un material cerámico, definitivamente. Por eso entonces ahí solicito pues obviamente tener distinción. Y estos materiales, por ejemplo, es el caso del vidrio, que puede tener distinción con otros materiales, con su familia de materiales. El caso del vidrio es un material que no lo puede rayar fácilmente, no se deja rayar. La resistencia al rayado se llama dureza, no se deja rayar, pero si le haces una prueba de flexión lo vas a romper, es decir, no tiene resistencia mecánica, no tiene maleabilidad. Pero las aplicaciones son específicas porque obviamente este material permite muy bien el paso de la luz por sus enlaces intramoleculares que dejan un espacio suficiente para que la luz lo pueda atravesar sin ningún problema. Bueno, presenta la fórmula en forma de reacción química con productos intermedios para la comparación de los siguientes polímeros por adición. Bueno, aquí tiene una serpiente. El polietileno proviene del eteno. El eteno es una molécula de dos átomos de carbono con un enlace doble intermedio. Sí, queda, entonces podemos dibujarla ya, eteno, carboncito, hidrógeno, una raya, una otra raya, otro carboncito, hidrógeno. Entonces, ese es el eteno. Si a este le agregamos methperóxido, que es un catalizador, inmediatamente el polimeriza y se convierte en polietileno. O sea, podemos dibujar los mismos dos carboncitos con sus hidrógenos, pero ahora en vez de colocarle los enlaces dobles, va a enlaces sencillos entre los dos carbones
y en un extremo de la molécula va a ir ya otra de 2 carbones y así sucesivamente. ¿Ya? En el gráfico vemos aquí, estos son los dos monómeros, el etileno es el monómero, se unen y forman un dímero, si se unen 3, un trímero, si se ponen 4, un cuatrímero, si se unen más, un polímero. Esa es protoneación por adición. Ocurre una iniciación en la que participa un reactivo llamado indicador. El indicador es el acelerante, el catalizador. Este catalizador le hace la ionización a una sola de las moléculas y hace que esta ionización se propague en forma impresionante a todas las demás. Entonces, la iniciación es cuando se le hace la primera molécula y la propagación es el proceso que ocurre ahí de empezar a polimerizarse, por decirlo así. Hay una fase de terminación en la que se interrumpe el proceso de propagación y la cadena deja de crecer. O sea, después de que ya se ha formado un polímero grande de muchísimas moléculas de etileno, de polietileno, entonces ya uno ve que la molécula se cierra y ahí se conforma una molécula, pero se han formado varias así y entonces hay una unión entre moléculas. Esta unión es de Van der Waals, permite el paso de la luz, en el caso del polietileno de los vasos desechables. Y este tipo de polimerización por adición es muy utilizada en la industria, la forma como se polimeriza la mayoría de los plásticos. Bueno, presenta las fórmulas en forma de reacción química bruta. Entonces aquí nos dan algún ejemplito. Mire, tenemos el caso del eteno. Bueno, aquí nos pusieron como cloruro de vinilo. Tenemos aquí el cloro. Aquí cuando está la significa son dos cloros unidos a través de un enlace que comparten cloro con cloro, cloro gaseoso. Se rompe el enlace y van a formar dos átomos de cloro con un electrón desapareado. Ese átomo de cloro se une al metano, como vemos aquí, y lo convierte en metil, que es un material excitado, tiene un electrón desapareado. Y ese metil, obviamente, ese metil se une, ese metil queda así, ionizado, excitado, listo para unirse a otros, mientras que el cloro se une a un hidrógeno y forma el cloruro de hidrógeno. Este metil se sigue uniendo y puede conformar estructuras como esta. La terminación es que, pero como vemos aquí, miren la última molécula que sobre el impulsor empieza a conformarse grande, crece mucho. Tenemos el caso, por ejemplo, el monómero llamado cloruro de vinilo, que forma el polivinilcloruro. Miren aquí el enlace doble. Normalmente tendríamos que llamarlo 2-cloroeteno, es un monómero, miren el enlace doble. El meperóxido hace que se pierda este enlace doble y queda sencillito. Y se llama, ya es una unidad monomérica, porque se van a unir a más moléculas igualitas y así forma el polivinilcloruro. Tenemos aquí algunos ejemplitos. Bueno. El proceso de polimerización por condensación. Condensación ocurre que se unen los dos monómeros y se libera una molécula por lo general de agua, por eso se llama de deshidratación. ¿Sabes? Tenemos, por ejemplo, así se forma el nylon, el polipep, las proteínas, el almidón, el ADN, etc. Tenemos, por ejemplo, el ácido terestálico. Miren acá, aquí en esta parte donde es ácida, mira, aquí también es ácido por esta cabeza que tiene, aquí también es ácido, pero se va a unir al etilenglicol. El etilenglicol, que es un alcohol polihidroxilado. Y mire el sitio donde van a unirse. En este tiene una cabeza de Wachi, este también. Inmediatamente esto sale conformando el agua y estos dos se unen. ¿Sí? ¿Ven? Este tipo de polimerización se llama polimerización por condensación. También ocurre la polimerización de la glucosa para formar el almidón. También ocurre la polimerización de los aminoácidos para formar las proteínas. Así sucesivamente la forma como ocurren muchos polímeros. O la polimerización de los nucleótidos para formar el ácido nucleico o ADN. Este tipo de polimerización por condensación también tiene una gran aplicación industrial para fabricar algunos cauchos, etc. Bueno, aquí nos habla del PET, el politrastrato de etileno, que es el material en el cual están hechas las botellas plásticas. Mediante la reacción por policondensación entre el ácido terestálico y el etilenglicol, pertenece al grupo de los materiales sintéticos denominados poliéster. Ahí está este que tenemos acá, politrastrato de etileno. Ahí está.
¿sí? Así sucesivamente, pero tendrá que venir otro y unirse hasta formar un polímero grande, porque una molécula, perdón, una molécula no es tan pequeña. Bueno, ahora realice una comparación entre los termoplásticos, polímeros, termoestables, elastómeros, tenga en cuenta propiedad mecánica general, límite de frecuencia, facilidad de reciclaje, aumento de vida útil. Los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. En la definición, los termoplásticos son materiales, los que están en la parte de arriba, son materiales que permiten muchos reciclajes, porque los puedo calentar y después de calentar puedo volver a darles forma, sin problema ninguno. No pierden sus propiedades, siguen completamente igual, por eso son materiales muy reciclables. Mientras que los termoestables, estamos hablando de los interruptores de corriente, son materiales que si se someten al calor pierden sus propiedades, es decir, que no son tan reciclables. Por lo tanto, los utensilios que se fabrican en estos materiales tienen que ser utensilios que duren mucho tiempo. ¿Okay? Mientras que los de arriba pues, son materiales que solamente se duran mientras se usa el consumo, el producto que ellos llevan. Los elastómeros son materiales que al aplicar un esfuerzo de tracción se deforman sin romperse. Entonces, eso es lo que llamamos los elastómeros. Aquí en esta matriz de comparación que estamos visualizando, entonces tenemos el caso de los termoplásticos. A los termoplásticos el calor obviamente los funde. A los termoestables no los funde, les cambia sus propiedades. A los elastómeros tampoco funde, pero cambia sus propiedades. En disolventes, los termoplásticos son solubles en algunos solventes, pero los termoestables son insolubles y los elastómeros obviamente no son insolubles. Las estructuras son lineales, entrecruzadas, con consecutivas, la cristalicidad, amorfos, cristalinos, amorfos, etc. Los termoplásticos se procesan sin reacción química, los termoestables con reacción química y los elastómeros con reacción química. Ejemplo de los termoplásticos tenemos el polietileno, polipropileno, polivinilcloruro o PVC, las poliamidas, en estas encontramos la baquelita, es el material en el cual están hechos los mangos o el sitio donde nosotros cogemos el sartén, las ollas, el destornillador, eso es una baquelita. El señor Baquelius, el creador de este nuevo material de gran utilidad. Entre los termostables encontramos las resinas de no formaldehído, encontramos los refuerzos de la fibra de vidrio, los famosos poliacralatos o cristalanes también los encontramos ahí. Dentro de los elastómeros son amorfos, las propiedades mecánicas, el límite, mire ese que tenemos ahí, que estamos colocando ahí con E, es el límite de prudencia o esfuerzo de Joule. Este ocurre a 10 a las 3 megapascales, este 10 a las 4 megapascales, o solo tiene una región plástica mayor, los termoestables que los termoplásticos. Y los elastómeros, pues obviamente, son unos de bajo porque ellos permiten una gran deformación. Entonces, ese módulo de prudencia o límite máximo de prudencia o módulo de Joule que nos queda muy claro. Bueno. Ahora, realicemos otro conceptual de los materiales cerámicos donde el color de las clasificamos en color de cada tipo y subtipo. Clasificación de los materiales cerámicos. Vidrios, bueno, productos de arcilla, porcelana. La calificación de los materiales cerámicos tenemos los vidrios, la utilización, los productos de arcilla, porcelana, los materiales refractarios, los abrasivos, el cemento, que son los estructurales, las cerámicas avanzadas. Ahí tenemos un ejemplo de toda la aplicación de los materiales cerámicos. Bueno, hay unos punticos clave a tener en cuenta. Lo que es la densidad, ya sabemos toda la densidad es algo muy relativo, porque si tú, por ejemplo, tienes un material arcilloso, si lo comprimes mucho, disminuyó su volumen, pero su masa sigue igual, lo cual quiere decir entonces que al disminuir su volumen y aumentar su masa, o seguir igual su masa, la densidad toda en general aumenta. Conductividad eléctrica, facilidad para el paso de la corriente eléctrica, conductividad térmica, dificultad o resistencia o facilidad, también podemos definirlo así, del paso del calor. Igualmente, mire, en clima caliente es muy característico que a la gente le guste mucho refrescarse en los ríos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la temperatura del agua está a una temperatura menor que la temperatura ambiente. ¿Y eso por qué se debe? Porque el agua tiene una capacidad calorífica muy alta, o sea, tiene una conductividad térmica muy baja. Por lo tanto, es un excelente arrastrador de calor. Eso explica la razón por qué sudamos cuando tenemos mucho calor. La dureza, la marginalidad, facilidad para darle forma a una estructura, resistencia a la corrosión, resistencia al ataque químico.
La corrosión es un propio de los materiales que no son metálicos. Metálicos, como dije antes, obviamente, van a, van a degradarse entre una picadura de corrosión. La pila galvánica. La pila galvánica estamos refiriéndonos a una celda electrolítica donde se coloca a un extremo de una pila que genera electricidad, se coloca un metal y al otro extremo otro metal, y estos metales se sumergen dentro de un baño ácido o un baño de sal. El objetivo es que uno de los metales se rompa, se desprenda y vaya cubriendo o colocando una capa sobre el otro. El otro simplemente estamos buscando disolver o lograr obtener un material que está disuelto en esta sal. Es uno de los procesos de extracción de metales que ocurren en la industria. Bueno, la refractariedad, facilidad de moldear, ya dijimos eso, reciclabilidad, polímeros termoplásticos, son los que permiten varias conformaciones sin perder sus características. Polímeros termoestables son los que no permiten muchas reciclabilidades, porque son materiales que ante el calor o temperatura obviamente van a perder sus propiedades. Los polímeros elastómeros son los que permiten un esfuerzo de tracción y se deforman ante un esfuerzo mínimo de tracción, se deforman bastante. ¿Qué es la polimerización por condensación? La unión de dos o más monómeros liberando una molécula de agua, que es el polietileno, el material del cual están hechos los vasos desechables, polifluoruro, material de las tuberías, PVC, polipropileno o PP, material de la bolsa plástica, poliestireno PE, materiales que también están hechos algunos materiales de algunos vasos, el nylon, material del cual están hechos las medidas que no está planchado. Cuando hablamos de un polipéptido, un péptido es la unión de dos o más aminoácidos. Un polipéptido se une muchos aminoácidos. Un aminoácido es una molécula que en nuestro organismo trabaja independiente solo en procesos de beneficios, en procesos de aumentar eficiencia. Polímeros de adición, las arcillas, los refractarios. Las arcillas tenemos un material, es un mineral encontramos en material extraterrestre, es un silicato alumínico potásico, hidratado muchas veces, material refractario, un material resistente al cambio de temperatura sin reblandecerse, material sintético, sintetizado, se llama material sintetizado, todo material en el cual interviene la mano del hombre para fabricar. Cementos son todos estos tipos de materiales que utilizamos para unir, fraguar, para generar estructuras características, son carbonatos de calcio, de sodio, etcétera, con conformaciones muy especiales porque la presencia del agua genera una reacción química exotérmica y empiezan a formar como una especie de polímero, pero no es polímero por lo que no es material orgánico. Material laminado es el material que se somete a unos esfuerzos con tal de poder convertirlo en una lámina más fina o en una varilla más fina, estirándolo o sometiéndolo entre dos rodillos con gran fuerza. Para eso se necesita temperatura, porque no siempre el trabajo en frío nos garantiza propiedades del material que vamos a obtener. ¿Qué es módulo de elasticidad? Es el límite en el cual, ante un esfuerzo de tracción, una varilla ya no recupera su forma inicial, es el límite de elasticidad. El material compuesto está conformado por dos o más materiales de los básicos dentro de los polímeros, conductores, polímeros compuestos y cerámicos. Matriz es cuando nosotros mezclamos dos materiales, el material que está en mayor cantidad es el que forma la matriz, ¿sí? Y el otro es el que forma la carga. Con respecto a las fibras, en especial el vidrio, investigue un proceso de fabricación de cualquier utensilio cotidiana en el cual utiliza fibra de vidrio, es claramente el proceso reflexionando de la forma como se conforman los materiales compuestos. Aquí nos muestra un ejemplito de la fabricación de un material en fibra de vidrio. Primero entonces se va a agregar el material polimérico con el merperóxido, con el material acelerante. El material polimérico viene líquido, le agregamos el merperóxido y empieza a endurecerse. Entonces tenemos que aplicarlo con brocha, como vemos en la gráfica, supremamente rápido sobre este molde. Miren este molde. Aquí agregamos una cera para que este material, cuando queramos desprenderlo de ahí, salga con facilidad. Agregamos la resina, ¿sí? Aquí viene la fibra de vidrio. Primero colocamos una resina, luego la fibra de vidrio, luego la otra resina, etcétera. Luego dejamos secar, perdón.
luego dejamos secar y tan pronto tenemos secar ya tenemos la forma del objeto que queremos obtener, ¿ya? Bueno, en esta partecita se nos sugiere que ustedes pues busquen esta parte 1 y bueno, aquí en esta parte 6 explicamos a la uso modo que se trataba en el trabajo individual. Creo que espero haya quedado claro. Y si no, con el mayor de los gustos me pueden consultar por mi Skype, hernan.raúl.castro.castillo o consultarme al correo institucional hernan.castro@unar.edu.co. Con el mayor de los gustos yo puedo atenderles, brindarle mi experiencia como profesional en lo que usted requiere en la industria de los materiales y poderles colaborar para que alcancen los objetivos mínimos que ofrece esta asignatura. En este ejercicio se nos pide que sea un compilado de artículos, uno por cada integrante, un compilado de artículos, uno por cada integrante, uno por cada integrante. Este compilado de artículos se nos solicita que cada estudiante el artículo tiene que ver cambios tecnológicos en la industria de los plásticos en Colombia. Investigar, pero ojalá sean artículos nuevos, novedosos. No estamos buscando artículos muy antiguos que no están sirviendo de nada. Lo más seguro es que esos artículos antiguos fueron paradigmas que ya cambiaron. En la actualidad necesitamos artículos nuevos que nos estén brindando nueva información y que nos contribuyan a nuestra formación, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos el estudiante 1, hace su artículo, nombre del artículo, nombre del autor, explicación breve de qué se trata y la fecha de publicación. Eso tenemos muy importante. Bueno, aquí colaborativo 2, que son los filosilicatos. Tenemos que los silicatos son una variedad de los cerámicos modernos. Si estamos hablando de los filosilicatos, son silicatos de hierro. Los mismos silicatos son sales, como estamos viendo, efectivamente son sales. Las sales son sales de silicio, silicato de aluminio, silicato de hierro, silicato de magnesio, son sales donde el silicio está muy oxidado, el silicato. Se forman estructuras en capas, son un polímero inorgánico, es constituido por dos estructuras monolíticas, un tetraedro de óxido de silicio. Tetraedro significa que estamos hablando de 4 partes de tetraedro, un octaedro, 8 partes de hidrógeno, de aluminio, de hidróxido y magnesio. Eso es la parte estructural fundamental que nos están formados los filosilicatos. Pero hay que explicar más en qué se utilizan, ¿no? O sea, por qué son importantes, en qué materiales de la industria encontramos los filosilicatos, o sea, los fosfosilicatos, bueno, los aluminosilicatos. ¿En dónde están? Por ejemplo, en el caso de las arcillas, que es un silicato alumínico, potasio, estamos hablando de los filosilicatos, son materiales que tienen forma de filo de láminas. Esto lo vamos a investigar y espero que haya una buena investigación, una buena consulta acá y un condensado muy bueno en esta parte del trabajo porque se le puede sacar mucho provecho en caso de que nosotros en el futuro tengamos que ver con ese tipo de materiales. Bueno, complete el siguiente apareamiento relacionado con los filosilicatos. Debes unir frases con una flecha según corresponda. Entonces, por ejemplo, en el caso de las arcillas, entonces buscamos presenta capas alternas de catino, esta no presenta baja dureza y pequeña densidad, tiene celdas hexagonales. Bueno, realmente las arcillas son silicatos alumínicos. Entre capas moleculares es el principal componente del talco, material de negocios cerámicos cosméticos. Es una de las unidades de ilusión, es un material. Bueno, ahí mirando toda esta cantidad de los silicatos, hace las clorita, todos estos son materiales que encontramos en la serpentina, las micas, y debemos relacionarlos. Ustedes lo investigan, ahorita se me escapa un poquito, tendría que analizar un poquito lo que son las arcillas para relacionar en cuál de estos cuadros corresponde. Ustedes lo unen con una flecha, indicando cuál de esas funciona, etcétera. Así sucesivamente, entonces es para completar el cuadrito 2. El cuadrito 3 dice realizar un mapa conceptual de los principales tipos de vidrios, resaltando algunas de sus propiedades, sí, así como su aplicación. Es muy importante, muchachos. Los vidrios son los materiales que más se utilizan en la actualidad
es un material altamente reciclable desde el punto de vista, pero también es un material muy contaminante en el sentido de que no se le da una reciclabilidad adecuada. Sí, por ejemplo, aquí tenemos vidrios de almacenamiento y protección, tenemos tipos de vidrios basados en imaginación, vidrios planos, vidrios, bueno, por clasificación basada en su forma y uso, vidrios tubulares, etcétera. Pero hay muchas más clasificaciones. Podemos hablar, por ejemplo, de los vidrios refractarios. Hay vidrios que soportan muy bien el ataque térmico. En este caso, de los hornos de los restaurantes están hechos algunos con unos vidrios que soportan muy bien el ataque térmico. Sí, encontramos muchos vidrios, por ejemplo, el caso de los vidrios electrónicos, que son los vidrios inteligentes, el caso de la pantalla del celular, sería bueno que averiguáramos un poco más de qué está hecha y por qué razón funciona también ese táctil para dar nuestra orden, etcétera, que es una pantalla en vidrio. Bien. La tarea 4, el lado mapa conceptual de los principales tipos de materiales compuestos en los cuales se relacionan sus propiedades y como sus principales aplicaciones. Recordar la realización de este grupal, es decir, que se debe evidenciar en el foro de evidencias de cada estudiante en cuanto en cuanto a la elaboración de otro tipo de mapa, el cual es sometido a juicio de los compañeros. Es decir, aquí en esta parte significa que cada estudiante hace un mapa conceptual. Los estudiantes tienen que todos que elaborar su mapa conceptual, cada uno de los grupos. ¿Sobre qué? Vamos a hacerlo sobre compuestos. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues una vez tenemos nuestro material compuesto, tenemos nuestro mapa conceptual, cada uno de los foro, se tiene que seleccionar cuál de los 4 o 5 mapas que presentaron los compañeros puede ser mejor, y ahí designamos por qué. Para eso existe el debate en el foro, precisamente para que construyamos aprendizaje entre los integrantes, no para que aprendamos solo, para que aprendamos todos. Yo los invito a sacarle provecho, muchachos, esto es sacarle provecho. Aprendamos de manera eficaz y de manera que quedemos satisfechos, como cuando tenemos mucha hambre, nos alimentamos y ya quedamos satisfechos. Igualmente con el conocimiento, abordamos esta asignatura de materiales industriales, tenemos expectativas, tenemos cosas, queremos llenarnos, nos dan una alternativa, nos llenamos, estamos gustosos, ojalá eso sea así. Bueno, entonces, bueno, descripción de utilización, los materiales compuestos son materiales compuestos por más de un componente. El ejemplo claro que les pongo aquí es el Tetra Pak, ¿no? Un material hecho de aluminio, cartón y un polímero plástico 3 en una unión tan perfecta que el material soporta el paso de la luz, soporta el ataque químico de los alimentos, y los alimentos se mantienen aislados del ambiente, de bacterias, etcétera, conservándose por muchísimos días antes de ser utilizados. El problema es que una vez utilizado, este material de empaque o embalaje tiene que ser desechado y causa una gran dificultad. La gran dificultad que causa esto es que aumenta el número de basuras en el mundo. Por eso entonces no es que se restrinja, sino que tenemos que buscar alternativas para la reutilización de este Tetra Pak. ¿Cómo lo vamos a utilizar? No tanto pensando en beneficios económicos, sino en el desarrollo sostenible, porque las futuras generaciones también van a necesitar de recursos, van a necesitar de aire, de agua, de suelo, para que ellos puedan vivir. Bien, entonces, los compositos o compuestos, los compuestos polímeros, materiales compuestos por varios polímeros o por polímeros y otros materiales. Los materiales compuestos son los agregados, por ejemplo, o reforzados con fibras. Tenemos, aquí tenemos, por ejemplo, materiales agregados. Tenemos una matriz que es la matriz es donde está el material base, el material que está en mayor cantidad, y la carga es el que está el material que refuerza. En el caso del concreto, la matriz es una matriz en el hormigón, lo que es la mezcla cemento, garabilla, etcétera, y la carga es la malla del metal. Las dos van a formar exactamente. ¿Sí? Materiales reforzados con fibra, la fibra de vidrio. Tenemos la matriz, caso por ejemplo que vimos en el conformado de la fibra de vidrio, es la fibra como tal, que es liquidable, que da mayor cantidad, y la fibra de vidrio, como el nombre lo dice, es el vidrio calentado, estirado hasta conformar hilos, y que se trenza formando como una especie de tela. Es un material de una altísima resistencia a la tracción y a otras características. Por eso entonces se utiliza mucho, es un material muy resistente al ataque químico.
La matriz es la fibra y obviamente la fibra de vidrio es la que conforma lo que llamamos la fibra. Bueno, aquí nos coloca el caso de esas resinas termorrígidas. Caso, por ejemplo, termorrígidas. Encontramos algunas resinas como no solamente la fibra de vidrio, ahí encontramos algunos poliacralatos, también encontramos algunos materiales en los cuales, por ejemplo, los utensilios del dibujo, las escuadras, etcétera, bueno, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el poliéster insaturado, la poliamida, los poliésteres, como los conocemos no solamente en las telas, pero los poliésteres son muchísimos, son materiales muy utilizados en la industria como material de protección, material de empaque, etc. Las poliamidas igualmente. Sí, entonces encontramos el ejemplo más claro de todos de la poliamida es el nylon, porque es una poliamida. Recuerden que lo tenemos en las medias, un material que no lo he nombrado muchas veces, pero realmente hay muchos materiales. Aquí estamos dando unas bases, no es que estamos hablando de un universo. Tenemos la fibra de carbono, la fibra de vidrio, el polietileno, materiales reforzados aquí entre los materiales compuestos, las cargas, son los polímeros invisibles, una mezcla cuando hay entre un cerámico y un plástico, por ejemplo. Las cargas inorgánicas tenemos los silicatos, los carbonatos, la sílice, que es el óxido de silicio. Los silicatos son sales. Estamos hablando de las arcillas en esta primera medida, en este primer recuadro. La carga de los materiales agregados, los reforzados con fibras, que básicamente, miren, están compartiendo aquí su matriz. Bueno, los materiales compuestos en una matriz que mantiene unidas las cargas de fibras, combinan sus propiedades con las de otro componente menos pesado, menos durable, más elástico, etc. Es mezclar propiedades termorrígidas y elastómeras. Bueno, las termorrígidas aumentan la dureza del material compuesto y la termorrígida aumenta la resistencia térmica. Son características que nos pueden servir para la selección de material, como ustedes pueden ver aquí. Lo que nosotros necesitamos para un uso específico en esta industria nos permite, como de pronto algún día como ingeniero de compras, ingeniero de producción, materiales que necesitamos para una línea de producción adecuados y en el momento adecuado, porque a veces también hay que tener en cuenta el tiempo de manufactura de este material. Hay veces las empresas que los comercializan no los tienen a tiempo y eso puede influir en la carga de producción que nosotros tenemos en esta industria, nos puede generar bastantes atropellos y dificultades. La elastomérica aumenta la resistencia a la compresión, esa es la elastomérica. Bueno. Bueno, la carga. Bueno, cuando nosotros utilizamos un material con carga, el material es un poco más económico porque el peso de la matriz, que es el material base, va a ser en menor cantidad, este va a aumentar la cantidad de material de carga. Si combinan estas propiedades. Las fibras, bueno, usan los materiales compuestos, la fibra combina su propia, aumenta la resistencia de atracción, bueno, son características. Aquí tenemos algunos ejemplos de metales en nuestra matriz polimérica, matriz metálica, matriz cerámica. Refuerzo, la matriz polimérica con refuerzo polimérico, como vemos en el primer recuadro, es el 90% de la producción mundial para plásticos. ¿Sí? Tenemos un caso muy bonito aquí, una matriz polimérica con material metálico, eso sí es clásico, el de las llantas. Sobre todo la parte que tiene que ver con la banda de rodamiento, que es caucho natural reforzado con una banda metálica y un material también es un polietileno, un poliestireno que tiene también la parte negra y ayuda mucho para formar este material. En la base material metálico con refuerzo de acero, bueno, estamos hablando de el refuerzo de acero, aceros bimetálicos, metálico y metálico. Bueno, no es muy común, generalmente podemos estar hablando de aceros inoxidables. Acero inoxidable, por ejemplo, estamos hablando de los aceros que tienen tungsteno, que tienen materiales titanio, estamos hablando de los aceros de la serie 300, que son los aceros inoxidables.
los famosos stainless steel, que los hemos visto en los cubiertos, o sea, en el tenedor, en la cuchara, en las cuchillas de afeitar. Estamos hablando de dos tipos de metales mezclados aquí, aceros reforzados, se llaman aceros metálicos, también pueden tener magnesio, también pueden tener estaño, además de cobre y el hierro, con eso. El caso de los materiales metálicos reformados con cerámicos no es muy común, no han hecho una matriz muy común, pero sí se dan algunos casos de algunas aleaciones con refuerzo cerámico y solo es el 8% de la producción mundial. El cerámico reforzado con metálico, pues tenemos el hormigón armado, obras civiles, y el cerámico reforzado con cerámico, solo es el 2% de la población mundial. Viste realizar una comparación entre los módulos de elasticidad de tres polímeros con tres tipos de materiales cerámicos y tres tipos de materiales compuestos. Entonces se deben tratar los más comunes. Entonces, aquí nos piden, ustedes investigan tres tipos de materiales metálicos, buscan módulo, aquí como muestra la gráfica, un módulo de elasticidad, y pueden hacerlo en la misma gráfica, donde pueden colocar los tres materiales con diferentes rayitas, o colocar las tres gráficas de los diferentes materiales. Lo importante es que se presente al final del punto una conclusión, el por qué, el cómo, ¿sí? Que diga por qué, por ejemplo, el módulo de elasticidad del material plástico es mayor o menor que el cerámico, por qué creen, todo es importante que se explique eso, que se haga una reflexión, no solamente mostrar, porque cuando dice realizar una comparación, el estudiante piensa que solamente es colocar las tres gráficas y no, hay que hacer una reflexión. Y deben tratar la relación de eso uno con lo otro. A ver, entonces esto son los 5 puntitos con los cuales se refiere lo que tenemos que hacer para la tercera unidad. Espero que haya sido de su agrado. Como vuelvo y le repito, mi nombre, mis calles, hernán.raúl.castro.castillo. Pueden escribirme para lo que necesiten. Estaré en atención para ustedes, especialmente en horas de la tarde, ¿sí? Especialmente en horario de 5 a 6, según los horarios que yo envíe para poderles colaborar. Pero en general me pueden contactar también por el correo hernán.castro@una.edu.com, un gran servidor para poder colaborar en lo que ustedes necesiten para alcanzar sus metas en este interesantísimo curso de materiales industriales. Como pueden ver, apenas es un abrebocas, es un universo, pero tengan en cuenta, muchachos, que para su labor profesional, para su ejecución como ingenieros, es imprescindible, desde luego, que tengan muy claro el material que pueden utilizar en un uso específico para poder realizar un utensilio, para poderlo aplicar en la construcción de una máquina, de una pieza metálica, mandarla a fabricar, cuál es el material que me puede servir, que me puede ayudar. Cuando no hay ese material, ¿qué otro lo puede? Porque a veces es una cuestión de urgencia, por la productividad, por la producción, ¿qué otro material me puede contribuir a que yo pueda realizar o alcanzar este objetivo claro de lo que yo necesito de la pieza en servicio? Cuando me falló una pieza en servicio, ¿qué me puede reemplazar? ¿Qué material me puede reemplazar esa pieza que hacía? ¿Bajo qué cargas estaba sometida? ¿Cuál era su función? ¿Cuáles eran los esfuerzos a los que estaba sometido? Pues, ¿qué material me puede servir en caso de que la industria no tenga un asesor directo? Entonces, yo puedo utilizar para buscar de pronto qué herramientas necesito, dónde está la información, etcétera. Entonces, ya tengo unas bases para cuando me enfrente en a nivel de la industria. Con eso yo me hago competitivo, me hago una persona espectacular para poder realizar todo tipo de labores, especialmente generar la parte importantísima de que como ingeniero me haga necesario en una industria formar parte de mí, que puedan prescindir de mí. Y sobre todo, lo más importante, la invitación es que hay que hacer las cosas con la mejor calidad del mundo, no solamente el trabajo colaborativo, sino en todo, para que algún día seamos profesionales eficientes y no vayan a prescindir fácilmente de nosotros. Por último, invitarlos a sacarle provecho a nuestra actividad, a hacer que nuestra universidad crezca, a hacer que esta asignatura se les saque todo el beneficio posible para nuestra formación como ingenieros. Y como les digo, aquí encuentran un servidor, Hernán Raúl Castro, ingeniero metalúrgico, ahora actualmente cursando un curso de maestría, más de 10 años de servicio en esta hermosa universidad y con el mayor gusto para poderles servir. Bueno, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención.
se fue? Aquí no estamos. Camilo no está. Y ahora cómo está grabando en MP4, Rafa, ¿cómo hago para salir de ahí? ¿Qué le hago? Está grabando en MP4, ¿cómo hago para que ya termine? ¿Qué le digo? No se vaya. No, ella. No, pero no ha terminado. ¿Sí? Camilo de ¿qué bajado? Pues ahí sí, parece que ya terminó. Pero ¿cómo? De la presentación. Ahí, eso.